Y voy a hacer más gruesa la línea, como vieron ustedes aquí, para que quede claro que de la latencia o remisión, que como dije ahorita es cuando el agente virulento, en este caso el virus de la varicela, es inactivado pero sigue vivo dentro del organismo del niño, puede ser que bajo una situación adyuvante, bajo una situación específica que disminuya las defensas de ese niño, la línea roja gruesa nos indica que de la latencia o remisión puede regresar al periodo de estado. ¿Esto qué significa? Que la varicela es una enfermedad que da una sola vez, es cierto, y generalmente es una enfermedad benigna, y aquí en este caso explicamos una evolución buena, una evolución bien cuidada, en donde el niño pues pasa por todas las etapas de la enfermedad biológica, en este caso la varicela, y terminará con la curación completa. Puede o no que le queden secuelas, pero va a quedar en estado de latencia. Puede ser que quede en el estado de latencia ese virus durante toda su vida y no tenga ninguna recurrencia. Aquí ustedes tienen el término recurrencia. Se le llama recurrencia cuando una enfermedad que está en latencia vuelve a atacar. Es decir, el agente eficiente se vuelve a activar, vuelve a atacar, y nuevamente el paciente presenta la enfermedad y se va, pues ya no hay periodo de incubación. Hagan de cuenta que la latencia fue un periodo de incubación, se va al periodo de estado. Ahora, si hay esa recurrencia del periodo de estado, pues puede que siga la cascada buena, ¿no? Es decir, que pase a la declinación otra vez, y la declinación a la terminación, y luego a la convalescencia, y a lo mismo, ¿no? Si es una enfermedad cuyo agente morboso es indestructible, pero es controlable, pues volverá a estar en latencia o en remisión. Y si vuelve a suceder otra situación en la cual se inmunodeprima, estamos hablando de la varicela, por supuesto, pero pudiera aplicar a cualquier enfermedad que quede en este estado de remisión o de latencia, si se da la situación favorable para que recurra. No se les olvide el término recurrencia. No me confundan lo que es recurrencia con lo que es remisión. Remisión es que queda en latencia. Recurrencia es que sale de la latencia para volver al periodo de estado. Y si nos vamos ya a lo drástico, vamos a suponer que ese niño, ojalá que no suceda, pero vamos a suponer, este niño se nos complica, y si se nos complica, puede evolucionar a la muerte. Claro, aquí puse el ejemplo primero de una evolución favorable desde el periodo de incubación, el periodo prodrómico y todos los demás periodos, hasta llegar a la curación completa, es decir, sin secuelas, pero queda en estado de latencia. ¿Sí? Dirán ustedes, ¿es contradictorio curación completa y latencia? Bueno, es que decimos que es curación completa porque el agente morboso, en este caso el virus de la varicela, va a quedar inactivo, y puede ser que quede inactivo por el resto de la vida de esta persona. ¿Okay? Puede ser que quede totalmente inactivo y ya no vuelva a presentar una recurrencia, pero nos fuimos al caso de que sí hubiese una recurrencia. Y si hay una recurrencia, regresará al periodo de estado. Del periodo de estado, pues podrá otra vez toda la cadena que dijimos, toda la cascada, hasta llegar a la curación completa, a la secuela, o de nuevo a la latencia, o bien si tiene alguna complicación puede evolucionar hacia la muerte. Bien, este es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo
de una enfermedad benigna que es la varicela. Pero pudiéramos poner el ejemplo de una enfermedad maligna, pudiéramos poner el ejemplo, ¿qué les parece si ponemos el ejemplo de un cáncer? ¿Sí? Un cáncer, una enfermedad degenerativa. Los cánceres por lo general tienen un periodo de incubación muy largo, que puede durar meses o puede durar años. Aquí le voy a poner cáncer. En donde el paciente no siente absolutamente nada, pero dependiendo del cáncer que sea, llegará el momento en que empiece a tener pródromos. Y esos pródromos pueden ser pérdida de peso, pueden ser dolor en alguna parte del cuerpo, puede ser diarrea, puede ser náusea, lo que ya vimos en la lámina anterior que sucede cuando está en este periodo prodrómico, que son manifestaciones clínicas totalmente generales, totalmente circunstanciales, totalmente inespecíficas, y que no nos ayudan a determinar ninguna enfermedad, ningún tipo de diagnóstico. Pero ya después del periodo prodrómico puede ser que el paciente vaya a periodo de estado, y si se trata de un cáncer de donde ustedes lo quieran, vamos a suponer que es un cáncer de estómago, el paciente empezará a tener los datos clínicos típicos, pudiera ser que tenga signos patognomónicos de cáncer de estómago. Un signo patognomónico típico del cáncer de estómago son los vómitos putrefactos, es decir, el paciente vomita lo que comió hace 2 o 3 días en estado de putrefacción. Por lo regular, los pacientes que tienen cáncer de estómago comen poquito, porque la misma sintomatología del cáncer les da una sensación de plenitud rápida. Comen poquito. Es muy probable que el cáncer, lo más frecuente es que el cáncer se ubique en la región del píloro, y entonces no deja pasar el alimento del estómago hacia el duodeno, y se va acumulando, y ese alimento bañado en ácido clorhídrico no se va a convertir en excremento, se va a entrar en un estado de descomposición, va a entrar en un estado de putrefacción, y en el momento en que el estómago ya está lleno, el paciente vomita, y uno de los signos patognomónicos típicos de este cáncer pues son los vómitos, ¿sí? Vómitos putrefactos. Vómitos, déjenme arreglarle aquí. Vómitos putrefactos. Claro que este no es el único signo o síntoma. Y digo signo o síntoma porque pues si el paciente refiere que vomita cosas apestosas, cosas que huelen a podrido, bueno, pues es un síntoma, nos lo está refiriendo él. Pero si en eso vomita y nosotros observamos y olemos aquel vómito, pues ya se convierte en un signo. Desde luego que no es lo único que va a tener. Un paciente con cáncer de estómago pues va a tener una pérdida de peso muy marcada, va a estar en un estado de consunción, es decir, va a estar consumido por la enfermedad, y va a tener otras varias manifestaciones que nos van a orientar al cáncer de estómago. Pero los vómitos putrefactos son los que nos van a hacer pensar más en ese diagnóstico. Y de aquí, del periodo de estado, este paciente con cáncer de estómago pues pudiera ser que dándole quimioterapia, dándole tratamiento paliativo, lo lleváramos al periodo de declinación. Pudiera ser que lo lleváramos a un periodo de terminación, hasta de convalecencia, pero jamás a la curación completa ni a la secuela. Este paciente con cáncer de estómago
lo más que podríamos ofrecerle sería llevarlo a un estado de latencia o remisión que invariablemente en un tiempo determinado tendrá una recurrencia para volver al periodo de estado. Y eventualmente del periodo de estado va a pasar a complicarse aún más y terminará falleciendo, ¿sí? Terminará con la muerte. Esta es la historia natural de las enfermedades biológicas. Ahora, ya para terminar con esta explicación, que nos ha llevado bastante tiempo, les quiero comentar algo. También ustedes han escuchado el término recaída, ¿sí? Que aquí se los puse. El término recaída significa que el paciente ya está en un periodo de declinación, es decir, ya pasó el paciente, cualquier paciente, no se enfoque nada más en los dos ejemplos que pusimos, de la varicela y el cáncer de estómago. Cualquier paciente ya libró el periodo de estado, ya está en periodo de declinación, pero se descuida, no atiende las indicaciones médicas, y al no atender las indicaciones médicas, al suspender el tratamiento, al descuidarse, etcétera, puede ser que tenga un retroceso en su evolución y pase, en lugar de pasar del periodo de declinación hacia el periodo de terminación, vuelva del periodo de declinación al periodo de estado. A eso se le llama recaída. No me lo confundan con una recurrencia. La recurrencia es cuando el paciente ya logró que su padecimiento evolucionara hasta la latencia. Recuerden que en la latencia no hay sintomatología. ¿Okay? En la declinación todavía quedan síntomas. Entonces, puede existir el riesgo cuando se está en una etapa de declinación de una recaída. Les voy a poner el ejemplo para que nos quede más claro del niño de la varicela. Imagínense el niño de la varicela que fue con el doctor ya tupidito de vesículas, y que el doctor, ¿se acuerdan? Que el doctor le dijo 2 semanas de reposo absoluto, 2 semanas en las que no va a salir de su casa ni va a ir a la escuela, lo van a tratar como rey para que se reponga. Imaginémonos nosotros que a la semana, es decir, después de llevarlo con el doctor y que el doctor le dijo que guardara 2 semanas de reposo, una semana después el niño ya se siente mucho mejor, ya está pues prácticamente en una etapa de declinación, y por ahí el niño le dice a su mamá que lo deje salir a jugar con los amigos, la mamá le dice que no, que el doctor le dijo que reposo absoluto, pero en una de esas la mamá se descuida, se va al mercado, lo que ustedes quieran, y el plebe se sale y se va a jugar con los amigos, a jugar fútbol o jugar, pues, bueno, ya es raro ver a los chiquillos viendo jugar fútbol en las calles, pero se va a jugar, se va a realizar algún tipo de actividad que le genera agitación, ¿okay? Al día siguiente que la mamá se vuelve a ir a, pues no sé, a otra cosa, el niño se vuelve a escapar, y a lo que voy es que este niño que desobedeció las órdenes médicas, en su segunda semana de declinación, nuevamente presenta fiebre, nuevamente presenta la aparición de vesículas, nuevamente presenta mal estado general. La mamá le dice: oye hijo, pero también que ibas, y al chiquillo no le queda más remedio que confesar: mamá, es que fíjate que me salí a jugar. Bueno, pues ya la mamá le pondrá su buena pela, y aparte lo llevará con el doctor y le dirá: doctor, mire, otra vez está cundido el plebe porque no hizo caso.
Ok, le va a decir el doctor, tuviste una recaída por necio y ahora estamos de nuevo en el periodo de estado. ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a empezar otra vez prácticamente de cero, como si fuera la primera vez que vienes lleno de esas ampollas. Otra vez, ahora sí, otra vez otras 2 semanas de convalescencia, de otras 2 semanas de reposo. A ver si ahora sí haces caso. O pudiera dársela de malas, que se le complicara. La varicela es raro que se complique, pero si nos vamos a casos extremos, se puede complicar pues con una meningitis, por ejemplo, y se muriera. ¿Ok? Espero haber sido claro. Esta es la historia de las enfermedades biológicas. Y les puse de ejemplo una enfermedad, fíjense que les puse de ejemplo una enfermedad infecciosa como la varicela y una enfermedad degenerativa como lo es el cáncer. Atiendan bien la diferencia que hay entre remisión y recurrencia. Son todo lo contrario. Remisión es que no hay síntomas, pero el agente morboso, aunque está inactivo, está presente. La recurrencia se refiere a que sale de la remisión o sale de la latencia para volver a atacar y volver a llevar al paciente a un periodo de estado donde sí va a haber nuevamente síntomas. Y atiendan también lo que es la recaída. En la recaída el paciente nunca llegó a la convalescencia, sino que en el estado o en el periodo, mejor dicho, de declinación, hubo algo que impidió que pasara el periodo de determinación, que ya explicamos en qué consiste, y nuevamente presenta la sintomatología característica de la enfermedad. Nuevamente regresa al periodo de estado y puede tener una complicación, puede morir, o sencillamente al regresar al periodo de estado otra vez tendrá que esperar a pasar al periodo de declinación, terminación, etcétera. ¿Okay? Entonces, estos son ejemplos de la historia natural de la enfermedad, específicamente de las enfermedades biológicas. Aquí no podemos incluir las enfermedades mecánicas, ni las químicas, ni las físicas, porque pues una enfermedad mecánica no tiene periodo de incubación. Díganme cómo puede tener periodo de incubación una enfermedad mecánica. Imagínense a alguien que le dan un garrotazo en la cabeza, pues ¿dónde está el periodo de incubación si el garrotazo llega de repente? Sí, no, ahí los síntomas son inmediatos, ¿no? Ahí no hay periodo de incubación, o una persona que se queme con agua hirviendo. A ver, ¿qué tipo de enfermedad sería si una persona se quema con agua hirviendo? Si me dijeron enfermedad física, están en lo correcto porque es agua, ¿sí? Es agua. Entonces el agua es un elemento natural. Que esté hirviendo, bueno, es un adicional. Si se quema con agua hirviendo sería una enfermedad física, pero ahí ¿en dónde estuvo el periodo de incubación? Ni modo de decir que mientras el agua estaba en la estufa hirviendo. Se supone que el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que adquirimos al agente virulento hasta que nos dé el primer síntoma. Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, en el VIH. El VIH es una de las enfermedades que tiene un periodo de incubación más largo, ¿sí? El VIH puede tener un periodo de incubación, y esto ustedes lo han oído, lo han leído, puede tener un periodo de incubación de años, porque recuerden que el periodo de incubación es desde que adquirimos al agente morboso hasta que nos da la primera manifestación clínica. Y la primera manifestación clínica, hablando del VIH, puede ser tos, puede ser diarrea, puede ser fiebre, puede ser todo lo que ya vimos en las láminas anteriores o en la lámina anterior, que incluye el periodo prodrómico. Y de ahí al periodo de estado, y ya sabemos, si le dan tratamiento pueden que lo lleven hasta la latencia, pero ustedes saben que una persona portadora de VIH se puede llevar al estado de latencia o remisión, pero eventualmente si abandona el tratamiento, ¿okay? Si abandona el tratamiento,
tendrá, como marca la línea roja gruesa, una recurrencia y nuevamente volverá al periodo de estado, del cual pudieran sacarlo nuevamente, pero también existe la posibilidad de una complicación y de la muerte. Bien, ok, entonces espero haber sido claro. Si no lo fui, bueno, tendremos en la siguiente sesión grupal semanal la oportunidad de aclararles cualquier duda que tengan a este respecto. ¿Qué es una secuela? Bueno, ya lo comentamos previamente, quizá esta lámina debería de haber estado antes, pero aquí la tenemos. La secuela es la consecuencia de la enfermedad. Consiste en alteraciones anatómicas y o funcionales, generalmente permanentes, que no son causa directa de la acción del agente morboso, pero sí de la enfermedad. Dicho de otra manera, pudiéramos nosotros considerar que las secuelas son limitaciones, son limitaciones funcionales o anatómicas que quedan después de que ha pasado la enfermedad. Y yo les puse a ustedes algunos ejemplos previamente de lo que es una secuela. Las secuelas generalmente son limitaciones permanentes, pero con la rehabilitación se puede mejorar. ¿Qué es el pronóstico de la enfermedad? Bueno, cuando hablamos de pronóstico, cuando decimos pronóstico de algo, pues estamos, como lo dice aquí, prediciendo o previendo de manera casi segura algo que va a suceder. Y si hablamos de pronóstico de la enfermedad, pues estamos prediciendo de una manera casi segura cómo va a evolucionar el padecimiento en un paciente determinado, y nos basamos nosotros para determinar el pronóstico de la enfermedad, nos basamos principalmente en la experiencia que tenemos sobre el comportamiento de esa enfermedad. Es decir, nos basamos en la estadística. Estadísticamente, epidemiológicamente, cómo se comporta esa enfermedad en el ser humano. ¿Es una enfermedad benigna? ¿Es una enfermedad maligna? ¿Es una enfermedad que generalmente mata? ¿En qué porcentaje es fatal? ¿Deja secuelas? ¿No deja secuelas? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de pronóstico de la enfermedad, tenemos que ser nosotros muy precisos, o lo más precisos posibles, en relación a si el paciente va a sobrevivir o no, y si sobrevive, si va a quedar con limitaciones de algún tipo o no. Es decir, cuando hacemos un pronóstico de la enfermedad, tenemos nosotros que predecir, tenemos nosotros que vaticinar si el paciente va a sobrevivir o no, y si sobrevive, si va a quedar totalmente funcional o va a tener secuelas. Y esto del pronóstico es absolutamente necesario, muchachos, que lo sepamos manejar. Y en el próximo video voy a tratar de dar una explicación lo suficientemente amplia al respecto, porque los familiares siempre nos cuestionan, siempre nos preguntan, sobre todo si son pacientes que tienen una enfermedad grave. Siempre nos preguntan cuál es el pronóstico. No nos lo preguntan con esas palabras, ¿sí? No nos dicen, oiga doctor, ¿cuál es el pronóstico? Sencillamente nos preguntan cómo le va a ir, cómo la ve, se va a salvar, irá a quedar bien, irá a quedar con algún problema. Siempre nos lo preguntan, y entonces nosotros tenemos que contestarles haciendo un pronóstico. Pero bueno, esto ya lo comentaremos en el siguiente video. Por lo pronto, hasta aquí dejamos concluimos lo que es la explicación de la historia natural de la enfermedad, y a continuación hablaremos sobre lo que es pronóstico, sobre lo que es diagnóstico y sobre lo que es tratamientos, para terminar con este primer capítulo de conceptos de salud y enfermedad.